Muy buenos días, soy el estudiante Jonathan Enrique Montenegro Pérez, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy les doy la cordial bienvenida en manera especial a los estudiantes de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús del quinto año de Educación Básica de la asignatura Estudios Sociales. El día de hoy vamos a aprender sobre la época colonial. La destreza del día de hoy a enseñarles es analizar los hechos iniciales de la colonización, en especial la fundación de ciudades y su papel en la dominación. Para conocimientos previos les voy a presentar un video que he elaborado en el cual existen preguntas al final del video. Por ende, solicito de la manera más comedida, ustedes jóvenes se permitan visualizar y entender, sobre todo porque es muy sencillo el video y por ende van a tener preguntas que al final ustedes, yo sé que muy bien van a darme respuesta porque está muy sencillo. Así que les permito, por favor, la mayor atención al siguiente video. Señor, disculpe, ¿está usted perdido acaso? Y dígame, ¿de dónde viene? Uf, caramba, sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah, maldito! El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcalas, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó al imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos liderados por Francisco Pizarro merodeaban su territorio. Así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco hasta caer bajo el dominio de España.
A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Como les acabé de decir, ¿no es cierto? Ahora vamos a reforzar el aprendizaje respondiendo a las siguientes preguntas. Yo sé que va a ser fácil para ustedes porque pusieron la mayor atención posible. Bueno, y una pregunta es, ¿no es cierto? ¿Quiénes colonizaron a los indígenas? ¿No es cierto? La pregunta es fácil. En el dibujo mismo lo tenemos. Sí, aquí están dos coronas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir aquí los reyes? ¿No es cierto? Los reyes que mandaron a sus nobles soldados para que conquisten. ¿Sí? Entonces, ellos fueron los que colonizaron a los indígenas, tanto a los aztecas como a los incas en el sur. ¿Cómo fue el sometimiento de los conquistadores a los indígenas? Como todos acabamos de ver, el sometimiento fue en base a la fuerza, en base también al utilizaron el engaño, se aliaron con los enemigos de los más fuertes, entre los aztecas, de los incas, para poder derrotarlos de esta manera. Por eso es que ellos trajeron, además también trajeron armas más sofisticadas, por eso fue mucho más fácil el sometimiento a los indígenas de ese entonces. Miren esta bonita pregunta, ¿sí? ¿Por qué los españoles, siendo pocos, lograron someter a los indígenas? Acabé de decirles, ¿verdad? Hay que recordar que los españoles, cuando vinieron al continente americano, ellos tenían muchos años más de adelanto. ¿En qué sentido? Porque ellos ya utilizaban, si ustedes se dieron cuenta en los gráficos, ellos ya tenían caballos, por ejemplo, los caballitos para las guerras, ¿no es cierto? Utilizaban armaduras, utilizaban ya armas de fuego y espadas, por ejemplo. En cambio, nuestros aborígenes, nuestros indígenas, solo utilizaban lanzas, que eso obviamente ustedes conocen, que el que tiene más poder obviamente eran los españoles, los que sometían, y por eso es que fue tan fácil para ellos, inclusive siendo menos, porque ustedes ven, es obvio, ellos vinieron en barcos, pero muy pocos soldados. En cambio, nuestras tribus tenían mucha gente, pero obviamente, como ustedes acaban de ver, las fuerzas no eran iguales. Ahora vamos a pasar a un tema que es importante y esto les mando a reflexionar y sobre todo que lo consideren para que hagan una consulta, ya sea a sus papacitos o a su vez en el internet. Y les voy a preguntar, ¿han escuchado hablar sobre las fiestas de fundación de su ciudad? ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Cuando nosotros podemos preguntar y podemos preguntarle por qué es la fundación, qué significa la fundación. Y la fundación es, les doy un breve adelanto del tema, es cuando los españoles vinieron y ellos fundaban una ciudad. Entonces, por eso es la fundación española, decían, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ustedes pueden hacer esa consulta. ¿Cuándo fue la fundación de la ciudad en donde ustedes viven? Es importante recordar todos estos temas. ¿Sí?
¿cierto? Aquí está. ¿Por qué se habla de Fundación de Española? Sí, ¿por qué se habla de Fundación Española? Es porque ellos vinieron, como les vuelvo a repetir, vinieron a nuestro continente y fundaron. Ellos para fundar, obviamente, tenían que haber unos requisitos. No era por fundar. Imagínense cómo sería que cualquier persona vaya caminando por ahí y diga, bueno, yo voy a fundar aquí una ciudad. No, eso era planificado. ¿Sí? Por eso viene la siguiente pregunta que dice, ¿por qué sería importante para los españoles tener una organización en las tierras conquistadas? Porque si nosotros nos damos cuenta, hasta antes de los españoles, nosotros obviamente los aztecas y los incas, ellos no tenían organizadas las comunidades. En cambio, ellos vinieron porque ya, como les decía, ellos vinieron adelantados y para ellos era mucho más fácil poder controlar a los indígenas, poder controlar y poder sacar todas las riquezas que teníamos aquí en nuestro continente. Entonces, por eso es que a ellos les interesaba estar organizados y ir poco a poco, ¿sí? Entonces, con esto quiero finalizar el video. Entonces está muy claro. Espero que las preguntas que estaban ahí y lo que les acabé de decir les haya quedado claro. A continuación vamos a dar lectura para los conocimientos de conceptos, ¿no? Entonces me voy a permitir nuevamente compartir pantalla sobre la época colonial, ¿sí? Aquí está muy claro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dice la colonización? Los inicios, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil saber esto. También vamos a dar lectura. La colonización. La colonización española de América no fue sencilla. Luego de las violentas guerras de conquistas, las sociedades aborígenes fueron controladas a base de acuerdos con los caciques, que conservaron poder sobre sus comunidades. Los colonizadores se enfrentaron entre ellos y con las autoridades que venían de España. ¿Sí? Perfecto. El sistema colonial se organizó sobre sociedades indígenas que ya existían. Por ejemplo, no es coincidencia que los centros de colonización se establecieron en los territorios de los imperios más grandes del continente, ya sea los aztecas o los incas. Se dieron numerosos conflictos, pero con el tiempo se fueron creando los cabildos, audiencias y virreinatos en los territorios conquistados. Junto a las autoridades civiles se establecieron los eclesiásticas, una de las más fuertes bases de apoyo al régimen colonial. Las guerras civiles, miren, importante también, las guerras civiles se dieron cuando ya, inclusive ya estábamos conquistados por los españoles, pero por la riqueza, por la fama, por el poder, tuvimos las guerras civiles. Terminadas las guerras de conquistas, comenzaron los enfrentamientos entre los conquistadores. Francisco Pizarro se enfrentó con su socio Diego de Almagro, con el control del Cusco y el Perú. Almagro fue derrotado y ejecutado. Su hijo encabezó una revuelta asesinando a Pizarro y tomando poder de las autoridades españolas. Mandaron un comisionado, pero el joven Almagro no se sometió y también fue vencido y ejecutado, como podemos ver en una gráfica, ¿sí? Además de las rivalidades internas entre conquistadores, había un conflicto más de fondo. Entre ellos, unos intentaban dirigir las tierras conquistadas con autonomía y la corona, es decir, las autoridades españolas de la península querían someter sobre el continente su autoridad directa. Para esto se dictaron leyes nuevas que dejaron en mando político y económico a los colonias en manos de la corona y establecieron mecanismos de protección de los indígenas. Gonzalo Pizarro agrupó los colonos, derrotó al virrey Vaca de Castro en Quito y ejecutó. La corona buscó apoyo de los colonos recién llegados y rindió un poco en su intento y enviado por el rey Pedro de la Gasca, formuló un ejército en 1548 en Jaquilla, Huana, cerca del Cusco. Derrotó a Pizarro, que fue ejecutado con sus tenientes. Sí, es muy importante. Ahora vamos a tratar los dos temas que hablamos desde la destreza que el día de hoy está, ¿no es cierto?, en las clases. Son las encomiendas y las organizaciones administrativas o las fundaciones. Las encomiendas. Como hemos visto al principio de la colonización, se dieron dos procesos. Por un lado, la dominación y el despojo de los indígenas. Por otro, el conflicto de los colonizadores que intentaron mantener el poder autónomo.
pero fue vencido por los representantes de la corona. Al principio los españoles necesitaron de los caciques locales, que siguieron como autoridades de sus pueblos, pero bajo mecanismos de control de los indígenas establecieron los conquistares. Para ello usaron las encomiendas, que consistía en el encargo a la encomienda, de allí su nombre de que hacía la corona un colono español, el encomendadero, de un grupo de indígenas para que un religioso doctrinario pagado por el encomendadero les enseñara la doctrina cristiana. Los indígenas pagaban el tributo a la corona a través de encomendadero por el beneficio de la cristianización. Entregaban dinero al encomendadero o trabajaban para él. Así la encomienda era un instrumento de cobro de impuesto y también de evangelización. Las organizaciones o las fundaciones, ¿no es cierto? Aquí está muy claro. Para afirmar su presencia en los territorios ocupados, los conquistadores fueron a las villas o ciudades en todas las regiones donde se asentaban. Así surgieron, por ejemplo, Quito en 1538, Puerto Viejo, Guayaquil 1535, Popayán, Cali, Pasto, Loja, miren, 1548, Zaruma, Zamora, Cuenca, Baeza, Tena. eh, Cada uno tenía un cabildo formado por los colonizadores. En Quito se instaló un gobernador nombrado por el rey, quien junto con el cabildo se encargaba de repartir los arrastres y organizar los servicios. Desde la conquista llegaron religiosos que se dedicaron a la evangelización. Más tarde se fundó la diócesis de Quito, el centro de administración religioso al mando de un obispo. El primero fue el bachiller García Díaz Arias, quien se posesionó en 1550. Para la administración legal y política, en 1563 se creó la Real Audiencia de Quito como parte del Virreinato del Perú, con un presidente de la audiencia, quien era la primera autoridad, y el primer presidente fue el licenciado Hernando de Santillán, que se posesionó en 1564. ¿No es cierto? Una vez hemos tenido claro estas dos temas muy importantes, que son las encomiendas y las organizaciones o fundaciones. Vamos a ver qué es lo que nos dice en nuestro plan de clase, cómo está desarrollado para tener claro y sobre todo continuar con los procesos, ¿sí? Aquí está la conceptualización que acabamos de ver. Ahora les pregunto a ustedes también, ¿qué motivaría la rebelión? ¿No es cierto? Como ustedes pudieron palpar, decían, ¿no es cierto?, que una vez que nosotros ya fuimos conquistados, empezaron las guerras civiles, empezaron ya no necesariamente las peleas con los indígenas, sino entre los mismos soldados. Recuerden que Pizarro, que fue el que conquistó, sobre todo el imperio inca, tuvo problemas, ¿no es cierto? Imagínense que hasta su propio hijo tuvo una lucha e inclusive le venció a su papá. Entonces, siempre hubo ese problema del poder, llamemos así. Por eso es que se motivó a la rebelión de los demás, porque no quisieron estar bajo un solo régimen, ¿sí? Querían ellos estar libres. ¿Por qué los conquistadores y primeros gobernantes de las Indias no querían seguir las leyes que dictaba la corona española? Porque recordemos que la corona española, ellos tenían sus propias leyes. Ellos querían mandar, pese a estar tan lejos, porque ellos estaban en España, ellos querían seguir mandando, querían seguir dictando leyes. Y eso no les gustaba a los gobernantes de acá del país, ya de los que estaban conquistados. Entonces, por eso es que eh, ellos no querían seguir las leyes que dictaba la corona española. Entonces, por eso es que hubo las guerras, como vimos en el texto, ¿no es cierto? Las guerras los problemas entre los mismos conquistadores, entre ellos se peleaban mucho, ¿sí? Dialogue sobre las encomiendas que se crearon con el fin de evangelización, ¿no es cierto? Si vamos a ver un pequeño extracto de esto, igual sobre la organización administrativa, ¿sí? Que esto es las fundaciones. A continuación, para tener claro estas conceptualizaciones, vamos a ver un gráfico, una presentación en PowerPoint que les realicé el día de hoy, y vamos a ver unos gráficos, vamos a ver el mapa de Sudamérica, donde con todo el terreno aproximado del Virreinato de Perú, igual donde está dentro de la Real Audiencia de Quito, como conocemos ahora el Ecuador, y vamos a ver todo esto. Así que nuevamente les invito a que
me permitan compartir este tema muy bonito, ¿sí? Bueno, aquí está, ¿no es cierto? La encomienda. ¿De qué trataba la encomienda? Ya vimos en el video inclusive, vimos también en el texto. Se entregaba, es la entrega de un grupo de indígenas a un español para que sea evangelizado y obligado a trabajar para el encomendadero. Como vemos en este gráfico, ¿no es cierto? Aquí vemos a los indígenas trabajando, labrando la tierra. El encomendadero era esta persona, era un español, obviamente, o un religioso. ¿Con qué fin se les hacía esto? Para que ellos puedan evangelizar. ¿Qué significa evangelizar? Es hacerle que una persona crea, como llamamos hoy en día, la religión católica, por ejemplo, ¿sí? Entonces ellos obligaron a todas las personas, a todos los indígenas, a que crean en Dios, porque los indígenas más antes no creían en eso, creían en el sol, en la lluvia, y ellos no creían en Dios, ¿sí? Entonces, este contrato de la encomienda permitía a los encomendaderos castigar, inclusive, miren, físicamente a los indígenas cuando no respondían a sus exigencias. Entonces, si se dan cuenta, ellos eran como, ¿cómo les llamamos, no es cierto? Como los esclavos, ¿no es cierto? Entonces, importante tener claro este tema. Aquí está un gráfico, cómo funcionaba las encomiendas. Sí, acá arriba, como ustedes ven en la cúspide del triángulo, tenemos al rey o al rey de España, ¿no es cierto? Aquí tenemos el encomendadero, sí, que él era un español. Los súbditos, que eran los indígenas, como acabamos de ver, pero ellos además, imagínense que además de pagar por la evangelización, también daban tributos para que todos ellos vayan a las coronas españolas, ¿sí? Ahora vamos a entender cómo eran las fundaciones. Eh, las fundaciones de las ciudades, para conformar esto, como les había dicho, se necesitaba de algunos requisitos. Uno de ellos es que el fundador ponía el nombre, aquí como lo decimos, ¿sí? El fundador nombraba la ciudad, tomando la posición en nombre del rey, y ese lugar se lo realizaba en el centro de la ciudad. Como ustedes ven, esto era, por ejemplo, un ritual, ¿no? Aquí está el soldado, aquí está un cura o un representante de la iglesia, demás soldados y todos los que esta ceremonia se llevaba. Ahora, ustedes no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo en Quito, en Guayaquil, en Loja, en Cuenca, en el centro de la ciudad está creado por un parque. Y al lado de ese parque o alrededor de ese parque siempre vamos a tener una iglesia o un cabildo de gobierno. Hablemos un municipio, hablemos donde trabajan los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Los que dan algunos documentos para los papaces y esos documentos. Entonces, es importante tener claro que, porque ahora ustedes ya saben, ¿no es cierto? De ahora en adelante ustedes ya van a saber por qué se creaban las ciudades y existe en cada ciudad un parque central, ¿sí? Esto era organizado, por eso es que organizaban de muy buena forma los españoles. Voy a darles un ejemplo, ¿sí? La fundación de Quito fue el 6 de diciembre de 1534, ¿sí? Esta fundación, aquí está, si ustedes pueden ver, está un parque central y aquí está una iglesia. Esta es una foto de antaño de los primeros inicios de Quito. Miren, aquí está el panecillo, igual la ciudad, ¿no es cierto? Aquí está otro ejemplo, vamos a ponerle a la ciudad de Guayaquil. La fundación de Guayaquil fue el 25 de julio de 1547. ¿Quién la fundó? Francisco de Orellana. Y obviamente esta es una metrópolis, una foto, ¿no es cierto? ¿Quién no conoce ahora Guayaquil? Es una postal muy hermosa. Para finalizar, vamos a ver lo que decía, ¿no es cierto? Lo que les decía, cómo era el mapa. Ustedes se preguntarán, bueno, y más antes, ¿cómo eran? Y este era el virreinato del Perú. Solo para que se den cuenta, miren cómo era, este partía desde Panamá hasta Chile, que es lo último, ¿no es cierto? Y pasaba Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia. Sí, entonces, para tener claro. Y el reino de Quito, ¿no es cierto? ¿En dónde está? Aquí, en Ecuador, ¿sí? Por eso es que necesito que estén claros ustedes en dónde está, ¿no es cierto? ¿Cómo era más antes este virreinato de Perú, ¿sí? Eso hay que tener claro.
Voy a hacerles una analogía de lo que es la historia de nuestra región, ¿sí? De nuestra región, de todo lo que es el Ecuador, inclusive, ¿sí? El tiempo de aborigen, ¿no es cierto? De 1200 antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo. Esto era en la época aborigen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando eran solo los indígenas. Colonial, cuando ya vinieron los españoles, de 1533 a 1808. La independencia y la etapa colombiana, 1808 a 1830. Esta etapa, ¿no es cierto? Ahí es cuando en cambio ya vino Simón Bolívar, por ejemplo, ya fundó ya cada país se independizó. Hablemos de Colombia, Perú, Bolivia, ya cada país fue poniendo su frontera y por ende hoy los conocemos así a esos países. Y la época republicana, que es ya Ecuador desde 1830, como vimos. Aquí está una pequeña analogía con video, con imágenes, por ejemplo, aquí están los primitivos o aborígenes, ¿sí? Cuando estábamos solo indígenas en el continente americano. La época colonial, cuando les decía, ya vinieron los españoles y nos conquistaron. La independencia y la etapa colombiana, en cambio, como vimos aquí, es full, vemos full batallas, porque aquí ya llegó Simón Bolívar y nos independizó de los españoles. Entonces, cada país se fundó. Es por eso que Ecuador desde 1830 existe, ¿no es cierto? Entonces, esto es básicamente lo que les he preparado el día de hoy. Espero que en verdad les sirva mucho. A continuación voy a dar paso eh, a lo que hemos finalizado ya con la consideración, los gráficos, el mapa de Sudamérica que les acabé de dar. Entonces, lo que les pido ahora a ustedes jóvenes es que pongan el mayor empeño, cualquier cosa que vuelvan a repetir este video, está colgado en las redes sociales. Quiero agradecerles infinitamente por haberme prestado la atención. De igual manera, recomendarles por la época que estamos viviendo, porque todavía esto no ha pasado, recomendarles que tengamos todavía el distanciamiento social adecuado. Ustedes jóvenes, sigan manteniéndose con la limpieza de las manos, el uso de la mascarilla. Muy pronto nos veremos, muy pronto estaremos en las aulas y quiero agradecerles infinitamente por haberme dado la oportunidad de enseñarles este tema que es muy bonito, porque si hay que decir algo, hay que agradecer. Hay cosas positivas y hay cosas negativas. Las cosas positivas es, miren, la tecnología que tenemos hoy en día, todos los adelantos que hemos tenido es porque realmente nos conquistó los españoles y porque nos enseñaron. Obviamente también lo malo fue que, como ustedes vieron, el derramamiento de sangre, los problemas que hubo para conquistar, ¿no es cierto? Los engaños, todos esos, los tesoros que se nos llevaron de nuestro continente para los reyes en España. Entonces, les invito a que los siguientes temas sigan sigan con con estas mismas ganas de aprender, porque cada día aprendemos más, cada día se aprende más. Así que espero les haya quedado claro sobre qué es las encomiendas. Ya sabemos lo que es las encomiendas y sabemos también por qué es una fundación, por qué fundaban los españoles una ciudad. No se olviden que y ustedes van a ver aquí cuando salgan a las calles, a las ciudades, cuando ya vuelva a la normalidad, ustedes se van a dar cuenta que en las capitales, en las ciudades, siempre vamos a tener un parque central en el centro, porque eh, esto era algo clásico que hacían los españoles para fundar una ciudad, ¿sí? Entonces quiero agradecerles nuevamente infinitamente, un muy buen resto de día. Gracias por la información y gracias definitivamente por darme esta oportunidad de enseñarles. Muchas gracias.